Capítulo 5. Una actitud de agradecimiento. Pienso que todos lo sabemos, pero regularmente necesitamos que se nos recuerde regularmente que Dios desea personas agradecidas, y no murmuradoras, quejumbrosas, criticonas y lamentadoras. Es interesante notar, al estudiar la historia de la nación de Israel, que este tipo de actitud negativa fue el mayor problema que los hizo andar errantes por el desierto durante 40 años, antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros podemos darle muchos nombres a esa actitud, pero Dios la llamó incredulidad. El pensamiento o la actitud de Dios es que, si sus hijos realmente creemos y confiamos en Él, no importa lo que ocurra en sus vidas, sabemos que Él es lo suficientemente grande para manejarlo y para hacer que obre para nuestro bien, si continuamos teniendo fe y confianza en Él. La paz y la alegría se obtienen por creer, no por murmurar, quejarse, criticar o lamentarse. Esta es una lección que necesitamos aprender con tanta urgencia como el pueblo de Israel. Y la experiencia que nos ayudará a comprenderla es una revelación de la gracia de Dios. Revelación concerniente a la gracia de Dios. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor sino como una deuda. Romanos 4:4. De este versículo se infiere que si una persona trabaja por un salario, cuando llega el día del pago realmente no está agradecida por lo que recibe porque siente que lo merece, pues ya que lo ha ganado. Este es un buen ejemplo de lo que la Biblia llama obras. Romanos 4:2. Las obras son exactamente lo contrario de la gracia, la cual hemos definido como el favor inmerecido, dado por Dios sobre todos aquellos que no lo han ganado y que, por lo tanto, no lo merecen. No hay nada que pueda hacer a una persona más arrogante y orgullosa que considerar la recompensa de sus propias obras. Y no hay otra cosa que haga que una persona sobreabunde en gratitud y acción de gracias, que la revelación de la gracia de Dios que ha sido derramada gratuitamente sobre ella. Si usted y yo pensamos que merecemos lo que recibimos de Dios debido a que lo hemos ganado por nuestras buenas obras, nuestra mucha oración, la lectura diaria de la Biblia, el diezmo regular o las ofrendas sacrificiales, o la habilidad de producir el fruto del Espíritu, entonces, no tendremos una actitud agradecida. Por el contrario, vamos a pensar que cualquier bendición recibida de Dios es prueba de nuestra santidad y justicia personal. En consecuencia, tal actitud orgullosa y de autojustificación nos hará mirar con una reacción despectiva y condenatoria a otros que no parecen estar tan bendecidos como nosotros. Con demasiada frecuencia, en el cuerpo de Cristo miramos a las personas que están pasando por tiempos difíciles y pensamos, si ellos hicieran lo que yo hago, no tendrían todos esos problemas. Aunque pueda haber un elemento de verdad en dicha afirmación, debemos recordar lo que el apóstol Pablo dijo de sí mismo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Permítame darle un ejemplo personal sobre cómo podemos desarrollar una mala actitud, si damos cabida al orgullo por nuestras propias habilidades, y por nuestros logros y realizaciones. Yo solía tener una actitud realmente arrogante y enjuiciadora hacia cualquier persona que tuviera una personalidad más débil que la mía. Miraba despectivamente a cualquiera que no tenía una determinación para triunfar como la mía, y a quien no pudiera enfrentar y manejar los problemas físicos, mentales o emocionales que yo enfrento y manejo con éxito. Finalmente, el Señor se salió del camino para hacerme comprender que, como en el caso de Pablo, todo lo que soy se debe, no a mi gran fortaleza y poder, sino a su gracia y misericordia. Me mostró que si él retirara esa gracia y misericordia por un momento, no podría continuar siendo la persona que yo creía ser, y de la cual me sentía orgullosa. Una actitud de gratitud. Como ya lo he compartido varias veces, antes de que el Señor me diera una revelación de su gracia, estaba completa y miserablemente frustrada. ¿Cuál era la razón? Porque no sabía cómo permitir que Dios me ayudara con mis problemas. La claridad me vino cuando el Señor comenzó a enseñarme acerca del ministerio del Espíritu Santo en la actualidad. Como ya lo he mencionado, uno de los 25 nombres usados para referirse al Espíritu Santo en la Biblia es Espíritu de gracia y de súplica. Así pues, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de gracia, es decir, del poder de Dios que llega a nuestra vida para que enfrentemos cada tendencia pecaminosa, y para ayudarnos a resolver cada problema que enfrentemos. Hemos dicho que cada bendición que nos llega en esta vida viene por la gracia de Dios. Hasta que no reconozcamos esta verdad, no seremos el tipo de personas agradecidas que Dios quiere. Aún nosotros los cristianos somos susceptibles, como seres humanos, al egoísmo y a la ingratitud.
A veces oramos, creemos y confiamos en Dios acerca de alguna cosa, y hasta somos agradecidos cuando la recibimos. Pero esa gratitud no nos dura mucho, y más bien esperamos seguir recibiendo sin mucho agradecimiento. Incluso llegamos a desarrollar una actitud de exigencia en nuestra relación con el Señor. Podemos llegar a estar molestos e irritados cuando el Señor no nos entrega todas las cosas a las cuales creemos tener derecho como hijos del Rey. Como sus hijos, sí tenemos derechos, y somos poseedores de una herencia, pero la actitud humilde es un imperativo de la vida cristiana. Sin humildad no seremos apreciativos. Todo lo contrario, nuestra actitud será insolente y atrevida. Me gusta usar la siguiente ilustración como un ejemplo de cuán fácil y rápidamente podemos ser presa de una mala actitud. Podemos pedir y confiar en Dios para que nos dé una casa más grande y aún estar agradecidos cuando la recibimos. Pero en cosa de unos pocos meses, quizás estemos afligidos y quejándonos por tener ahora que limpiar esa inmensidad de casa. Usted y yo tenemos múltiples oportunidades para quejarnos regularmente. Pero todo lo que hace las quejas es abrirle la puerta al enemigo. No resuelve nada, y en cambio crea y abona el terreno para problemas mayores. En este capítulo quiero animarlo a que se una conmigo para abramos el corazón, y dejemos que el Señor nos enseñe cómo permitirle al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia y de súplica, que venga a nuestras vidas y nos ayude en el diario caminar. Aprendamos a responder ante la ayuda que ya estamos recibiendo sin merecerla, desarrollando una actitud de gratitud. No se trata de dar gracias ocasionalmente, sino de convertirlo en un estilo de vida, en una continua y permanente acción de gracias. La persona que ha desarrollado una actitud de gratitud es aquella que agradece cada cosa que Dios hace en su vida, día tras día. Una vida de acción de gracias. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan 11:41. Aquí vemos un buen ejemplo de Jesús dando gracias a Dios. Cuando ore, lo animo a que finalice sus oraciones como Él lo hizo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Lo animo a hacer esto por lo que nos dice el apóstol Juan, que si sabemos que Dios nos ha oído, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:14-15. El diablo quiere que al orar, finalicemos preguntándonos si después de todo Dios nos habrá oído, y si estará dispuesto a darnos lo que le pedimos. La forma de vencer esa duda es levantando la voz de la acción de gracias, Salmo 26:7 y Jonás 2:9. Parte del poder de la oración es la acción de gracias porque no hay una vida de poder separada de una vida de acción de gracias. Durante su ministerio terrenal, Jesús vivió tal estilo de vida. Él le dio gracias al Padre en muchas ocasiones y por muchas cosas. Por ejemplo, por revelarle la verdad a los niños, y haberle escondido de los sabios y de los entendidos, Mateo 11:25. Dio gracias cuando partió los panes y los peces para alimentar a 4.000 personas, Mateo 15:36. Elevó su voz de acción de gracias cuando tomó los 5 panes y los 2 peces para alimentar a 5.000, Juan 11:6. Y también expresó su agradecimiento cuando compartió el pan y el vino con sus discípulos en la última cena, Marcos 14:22. Ahora que hemos visto algunas de las cosas por las cuales Jesús le dio gracias a Dios, echemos un vistazo a lo que Pablo tiene que decirnos sobre la acción de gracias. Pablo, la acción de gracias como un estilo de vida. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Aquí el apóstol Pablo nos dice cómo vivir libre de ansiedades y preocupaciones, siguiendo un estilo de vida de permanente acción de gracias. Durante muchos años me enseñó, y yo lo creí, pues nunca me molesté en investigar si era cierto o no, o en consultar al Señor al respecto, que cada vez que le pedía a Dios alguna cosa, inmediatamente debía empezar, en forma automática y repetitiva, a darle gracias porque la respuesta ya estaba en camino. Se me dijo, y yo lo creí, que si lo hacía así, no había manera de que el diablo pudiera impedir que recibiera lo que le había pedido al Señor en oración. También se me dijo, y yo lo creí, que si no mantenía un constante bombardeo de acción de gracias por dicha bendición, no la recibiría. Como muchos creyentes en la actualidad, tenía la convicción de que ser agradecido por lo que había le pedido a Dios en oración, era la mayor fuerza que me traería esa bendición. Este pasaje escritural podría referirse al agradecimiento por lo que pedimos en oración, y quizás, en efecto, se refiere a eso.
Sin embargo, hace unos pocos años el Señor me dio una visión al respecto, un poquito diferente, la cual deseo compartir con usted. Lo que el Señor me enseñó es que cuando vamos a Él en oración pidiéndole que supla nuestras necesidades presentes, Él desea que seamos agradecidos por lo que ya ha hecho. Me mostró que su mayor deseo no es un acto, sino una actitud de acción de gracias. Él quiere que le agradezcamos continuamente las cosas que ha hecho en el pasado, las que está haciendo en el presente, y las que hará en el futuro. Entonces, cuando vamos a Él con una necesidad, esta es sencillamente una de las cosas que ya mencionamos durante nuestra oración de acción de gracias. Yo creo que definitivamente nuestra alabanza y nuestra acción de gracias deben ser más abundantes y generosas que nuestras peticiones. Pablo habló de esta clase de vida cuando escribió acerca de dar siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 5, 20, RBR 60. De igual modo habla cuando escribe a los tesalonicenses. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, Primera de Tesalonicenses 5, 18. Esta clase de vida con una continua acción de gracias, pone en evidencia un corazón agradecido. El Señor me reveló que si una persona tiene un corazón agradecido por lo que ya tiene, esto indica que es suficientemente madura para recibir otras bendiciones. Pero, me hizo notar el Señor, si una persona siempre está quejándose de lo que ahora tiene, ¿por qué debo molestarme en darle algo más que será motivo de mayor descontento? El hecho es que en Filipenses 4, 6, Pablo no nos da una fórmula para conseguir de Dios lo que queremos, dándole gracias continuas por ello. Lo que hace es presentarnos un estilo de vida de acción de gracias, una actitud de gratitud que le da gracias a Dios no solo por lo que hace, sino sencillamente por lo que Él es. Recuerde esto siempre cuando presente sus peticiones. La lista de acción de gracias de Pablo. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Segunda de Corintios 9, 14, 15. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pablo le dio gracias a Dios por muchas cosas. Le dio gracias porque la gente lo recibió como a un ministro. Por sus compañeros y colaboradores en el ministerio. Por las iglesias que fundó. Le agradeció por la gente de todas esas iglesias. Aún le dio gracias a Dios porque podía hablar en lenguas. Pero le dio gracias a Dios de manera especial, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, segunda de Corintios 2, 14. Pero, tal como lo vemos en segunda de Corintios 9, 15, por lo que Pablo estuvo más agradecido, aparte de Cristo mismo, fue por la gracia. ¿Cuál es la razón? Porque sabía que es por la gracia de Dios que recibimos cada detalle, cada bendición que Él decide derramar sobre nosotros. Usted y yo tenemos muchísimas cosas por las cuales estar agradecidos en esta vida. El problema radica en que caemos en el mal hábito de tomarlas por sentado. Y la razón para pensar así es que casi nunca tenemos que prescindir de ellas. Por cuanto estamos tan acostumbrados a tener abundancia de agua limpia y de alimentos saludables, de buena ropa y hermosas viviendas, de transporte cómodo y buena educación, de libertad y seguridad, así como de muchas otras cosas, olvidamos que millones de personas alrededor de todo el mundo no disfrutan estas maravillosas bendiciones. Por eso es que creo que si hemos de tener una actitud agradecida, nos fijaremos ese propósito. Dios nos ayudará enseñándonos y recordándonos, pero necesitamos desarrollar nuevos hábitos. Espíritu de gracia y de súplica. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor, que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra, y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén.
Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Zacarías 12, 1, 3, 8, 10, RBR 60. En este pasaje Dios le dice a su pueblo, los habitantes de Jerusalén, que destruirá a todos sus enemigos y les dará una gran victoria, derramando sobre ellos espíritu de gracia, o favor inmerecido, y de súplica. No hay manera de vivir en victoria sin una comprensión del espíritu de gracia y de súplica. Estas dos palabras, gracia y súplica, van juntas por cuanto el espíritu de súplica es un espíritu de oración, de petición a Dios por lo que necesitamos, en lugar de pretender conseguirlo por nuestros propios esfuerzos. Así que lo que Dios nos está diciendo aquí es, cuando el espíritu de súplica viene sobre ti y comienzas a orar en fe, entonces el espíritu de gracia vendrá e inundará tu vida. A través del canal de la oración, y mediante mi poder, ejecutaré en tu vida lo que es necesario hacer, lo cual no puedes lograrlo solo. La gente del Antiguo Testamento jamás tuvo este privilegio. Ellos debían orar, luchar y esforzarse, porque vivían bajo la ley. Y la norma era que si una persona transgredía una parte de la ley, era responsable de la transgresión de toda ella. Por eso es que el mensaje de gracia constituye extraordinarias buenas nuevas. Es el mensaje del poder de Dios que llega para darnos libertad sencillamente porque lo creemos y aceptamos. ¿Comprende usted cuán maravilloso es que no tengamos que ser perfectos para conseguir la ayuda de Dios? Que no es indispensable que hayamos hecho todas las cosas de manera correcta todos los días de nuestra vida, para que Dios intervenga a nuestro favor. Que todo lo que debemos hacer es pedir y tener fe en que Él hará lo que le pedimos, aunque estemos muy lejos de la perfección. Que lo que necesitamos es acudir confiadamente y sin ningún temor al trono de la gracia de Dios. El trono de la gracia de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4, 15, 16. ¿No es maravilloso que no tenemos que vivir bajo la ley, luchando y esforzándonos de manera continua para alcanzar y mantener la perfección, sin la cual no podríamos estar seguros de que Dios actuaría con gracia hacia nosotros y respondiera a nuestras oraciones? ¿No es grandioso que podemos venir confiadamente y sin ningún temor ante el trono de la gracia de Dios, el trono de su inmerecido favor hacia nosotros, y recibir la misericordia y la gracia que nos ayuda en nuestro tiempo de necesidad? Yo he aprovechado ese maravilloso privilegio en numerosas ocasiones. Varias cosas que Dios ha hecho han cambiado mi vida radicalmente. Una de ellas fue bautizarme con el Espíritu Santo. La otra fue haberme dado una revelación sobre varios pasajes bíblicos relacionados con el asunto de pedir y recibir, el cual ya traté en el primer capítulo de este libro, pero al que deseo referirme brevemente otra vez. Pedir a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hace la guerra. No tienen, porque no piden. Santiago 4, 1, 2. ¿Qué nos hace desgraciados e infelices? ¿Cuál es la causa de nuestras frustraciones? ¿Por qué no podemos llevarnos bien los unos con los otros? ¿Por qué vivimos siempre tan inquietos y agitados? ¿Por qué no podemos caminar en esta vida con paz y alegría? La respuesta es obvia. Porque nuestras vidas no están realmente sometidas y controladas por el Espíritu de gracia y de súplica. Podemos haber nacido de nuevo y haber sido bautizados por el Espíritu Santo y, aún así, vivir una vida infeliz. Como hemos visto, ni la salvación ni el bautismo del Espíritu Santo son una garantía de una vida victoriosa. Hay otras verdades que debemos aprender y aplicar en nuestra vida para poder vivir victoriosamente. Entre ellas, una de las más importantes es la total dependencia del Señor. La gran revelación que yo recibí de este pasaje en Santiago fue el hecho de que no solo fallaba pidiéndole al Señor lo que necesitaba en mi vida, sino que la totalidad de mi relación con Él se basaba en las obras. Tuve que aprender a ir al Señor como si fuera una niñita, echando toda mi ansiedad y preocupación sobre Él, en total dependencia, en lugar de procurar ser independiente y hacer las cosas por mí misma.
Una vez que recibí la revelación de descansar en el Señor y pedirle lo que necesitaba, comencé a suplicar por todo en mi vida. En lugar de luchar y agotarme, pedía y dependía. Nada fue demasiado grande o demasiado pequeño para llevárselo al Señor, y para pedirle que se hiciera cargo de ello. Si mi esposo Bravo quería ver un juego de fútbol, y los niños y yo queríamos ver una película, en lugar de empezar una guerra iba a la siguiente habitación y oraba. Señor, si quieres que veamos esta película en familia, ¿quisieras cambiar por favor el sentir de Dave? Yo confiaba en que Dios cambiaría el pensamiento de Dave si no era lo correcto, pero si no también estaba dispuesta a aceptarlo. La Biblia nos dice que en cualquier cosa que tratemos de lograr por nuestro propio esfuerzo, el mismo Dios impedirá nuestro éxito. Él mismo se nos opone hasta que con humildad vayamos a Él, diciéndole, Padre, yo no puedo manejar esta situación. Si quieres que esto se haga, tendrás que hacerlo tú mismo. Por eso digo que debemos ser totalmente dependientes del Señor, y no solamente procurar pedir y depender como otra forma de manipulación a fin de conseguir lo que queremos, ya sea de Dios o de otras personas. Tal forma de manipulación, como cualquier otra obra, solo produce frustración. La única manera de encontrar paz y gozo verdaderos es echando todo lo que requiere el cuidado del Señor sobre Él, pidiéndole que lo maneje como a Él le parezca mejor hacerlo, y creyendo luego que lo hará. Pídale a Dios lo que desee, pero confíe en Él para que le dé lo más conveniente para todos. El regalo del Espíritu Santo. Así que yo les digo, pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11, 9, 13. Este pasaje en Mateo 7, 7, 11, dice básicamente lo mismo. Pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Ambos pasajes nos dicen que nos mantengamos pidiendo, buscando y tocando a la puerta de manera sistemática y continua, todos los días, 7 días a la semana, durante las 52 semanas del año, para poder recibir continuamente lo que necesitamos. ¿Cuántas veces nos desvelamos durante toda una larga noche luchando con nuestros problemas, perdiendo el sueño por su causa, en lugar de echar sencillamente lo que requiere cuidado y las ansiedades sobre el Señor, pidiéndole que supla nuestras necesidades, y confiando entonces en que Él lo hará? Recuerde lo que dice Santiago 4, 2, RVR 60. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero considere también lo que dice Juan 16, 24, RVR 60. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces procuramos ser sanados sin pedirle al Señor la sanidad? ¿Y en cuántas ocasiones tratamos de ser prósperos sin pedirle a Dios la prosperidad? ¿Y cuán a menudo nos esforzamos por manejar nuestros problemas, sin pedirle al Señor que nos los resuelva? Nuestro error está en no pedir ni buscar ni tocar la puerta divina, y en no confiar en nuestro Padre Celestial para que nos dé todas las cosas buenas que le hemos pedido. Ese es el mensaje básico de estos pasajes escriturales. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ellos. En Mateo 7, 11, el escritor del Evangelio pone en la boca de Jesús la siguiente pregunta. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a aquellos que le pidan? Énfasis de la autora. En Lucas 11, 13, la pregunta es, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Énfasis de la autora. A menudo utilizamos este pasaje como base para recibir el Espíritu Santo, y eso está muy bien. Pero pienso que este pasaje significa mucho más que eso.
Ambos pasajes dicen que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, quien es perfecto, está dispuesto a bendecir a sus hijos con buenos regalos. El más importante de estos buenos regalos que Dios quiere darnos es su propio Espíritu Santo. El don de Dios, el Espíritu de gracia, es aquel que trae todas las demás cosas buenas a nuestra vida. Para eso nos es dado el Espíritu, para producir en nuestra vida todo lo que necesitamos. Esta fue la revelación que hizo tan tremendo impacto en mi vida. Hasta ese momento yo había estado esforzándome intensamente para hacer que las cosas que deseaba ocurrieran, y para satisfacer mis propias necesidades, pero entonces todo se volvió tan sencillo. Si necesitaba algo, todo lo que tenía que hacer era pedirlo. Así que ahora, si necesito ayuda, la pido. En lugar de gastar todo mi tiempo, mis energías y mis esfuerzos para resolver los problemas con mi limitado conocimiento y comprensión, sencillamente le pido al Señor que se haga cargo de ellos, y confío en que Él los resolverá de la mejor manera, conforme a su divina voluntad y sabiduría. Me di cuenta de que el Espíritu Santo tiene un ministerio actualmente, ahora. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando le declaró a sus discípulos que era mejor o más conveniente para ellos que Él partiera, porque entonces el Espíritu Santo, el Consolador, el regalo de Dios, vendría y habitaría con ellos. Ahora, por un momento, echémosle una mirada a este maravilloso regalo llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como una persona. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16, 17. Antes de que el Señor me diera esta revelación referente al ministerio actual del Espíritu Santo, yo realmente no comprendía que el Espíritu es una persona. Desde luego sabía que frecuentemente es llamado la tercera persona de la Trinidad, pero siempre me refería a Él como algo impersonal. Me siento muy feliz de poderle decir que el Espíritu Santo es una persona con todos sus atributos como tal. El Espíritu Santo es un don de Dios derramado sobre nosotros por su gracia, cuando se lo pedimos en oración, el cual recibimos a través del canal de la fe. Su múltiple función como consolador, consejero, ayudador, intercesor, abogado, confortador y amigo fiel, puede ser expresada y resumida diciendo que su propósito es llegar justo al centro de nuestras vidas y hacer que ellas obren para la gloria de Dios. Si usted no sabe mucho acerca de la persona del Espíritu Santo, lo animo para que empiece a estudiar y a descubrir todo lo que pueda sobre él. Porque el Espíritu Santo está en usted, con usted, alrededor de usted y sobre usted. Él quiere involucrarse personalmente en su vida. Le ha sido dado para ejecutar y realizar una serie de cosas en usted, para usted, y a través de usted. El Espíritu Santo como santificador. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, 15, 16. En la traducción que la versión de la Biblia Reina Valera revisada hace de Juan 14, 2, Jesús le dice a sus discípulos: voy a preparar lugar para vosotros. Más tarde, en el mismo capítulo les dice que Él rogará al Padre para que les dé otro Consolador que habite con ellos para siempre. Ese Consolador es, por supuesto, el Espíritu Santo. Creo que así como Jesús fue a preparar lugar para nosotros, también ha enviado el Espíritu Santo a fin de prepararnos para que vayamos a ese lugar. El Espíritu Santo es santificador, el agente de la santificación de nuestra vida. Si estudia el tema de la santidad, descubrirá que es imposible que una persona llegue a ser santa sin que tenga una estrecha relación con el Espíritu Santo en su vida. ¿La razón? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios dado para hacer en nosotros, a través de nosotros, y para nosotros, lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Antes de mi revelación jamás había tenido tal comunicación con el Espíritu Santo. Ahora, creo firmemente que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, pero también creo que necesitamos tener comunión con el Espíritu, tal como lo hacemos con el Padre y con el Hijo. Fue a través de mi comunión con Él que llegué a comprender su función como ayudador. El Espíritu Santo como ayudador.
Hemos visto que la palabra consolador utilizada para referirse al Espíritu Santo puede ser traducida de muchas maneras, de acuerdo a las numerosas y variadas funciones que desempeña en la vida del creyente. Una de estas funciones es la de ayudador. Ahora bien, yo jamás había pensado en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como mi ayudador personal. Puedo asegurarle que yo era una mujer que necesitaba muchísima ayuda, pero, ¿cree usted que la pedía? No. Tal como lo he dicho en repetidas ocasiones, lo que hacía era esforzarme y procurar hacer las cosas por mi esfuerzo personal. Debido a mi orgullo, terquedad y determinación de hacerlo todo por mí misma, no me humillaba ante el Señor para pedir su ayuda. No sabía cómo pedirla, especialmente en las ocurrencias sencillas de la vida diaria. Cosas tales como arreglarme el cabello o poner la casa en orden. Pensaba que nosotros los creyentes solo podemos acudir a Dios en busca de su ayuda cuando entramos en una situación que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestras fuerzas. Creía que nuestro Padre Celestial solo está interesado en intervenir en nuestras vidas cuando enfrentamos problemas enormes y desesperados que están, por así decirlo, dentro de su divina categoría. Me es imposible expresar cuánto beneficio trajo a mi relación personal con el Señor empezar a descubrir y a comprender que a Dios le preocupa y está interesado en cada minuto y en cada detalle de mi vida diaria. No puedo describir el impacto que me causó descubrir que Él quiere ayudarme en cada circunstancia de mi vida, y que cada vez que me siento frustrada es porque no estoy pidiendo y recibiendo su ayuda. Todos sabemos que en ocasiones otras personas deben interceder por nosotros ante el Señor para que intervenga en nuestra situación porque nosotros no estamos en capacidad de pedir o no sabemos cómo hacerlo. Pero viene el tiempo cuando tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. ¿Por qué Dios no nos ayuda cuando ve que lo necesitamos? Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él no interferirá en nuestros negocios personales sin que medie una invitación de nuestra parte. No golpea fuerte nuestra puerta, más bien espera ser invitado para hacerse cargo de la situación. El Señor me enseñó que quiere ayudarme con las cosas pequeñas de la vida diaria, tales como el arreglo de mi cabello en la forma como yo deseo. En una ocasión, justamente antes de enseñar una clase bíblica, estaba tan frustrada procurando hacerme unos bucles en mi cabello, que andaba a punto de darme con el cepillo en la cabeza. Estaba sumamente molesta. ¿Sabía usted que a Satanás le encanta este tipo de cosas? Que se deleita viendo a una mujer madura golpeándose la cabeza con el cepillo porque no puede peinar su cabello como quiere. ¿No sabe que el enemigo se emociona cuando encuentra a una cristiana que es demasiado terca y egoísta como para pedirle al Señor que intervenga y la ayude? En mi orgullo e ignorancia estaba cayendo justamente en las manos del diablo. Pero ese día el Señor estaba determinado a enseñarme algo. Así que cuando todo lo demás falló, me di por vencida y desesperada, oré. Señor, tú has dicho que no tenemos porque no pedimos. Yo te estoy pidiendo que me ayudes a ordenar mi cabello. En el nombre de Jesús, que este manojo desordenado de pelo quede ondulado. Amén. Luego traté otra vez. El mismo emulador metálico, el mismo manojo de cabello, la misma operación. Metí el cabello de nuevo en el ondulador, lo enrollé otra vez, lo volví a sacar, y ya estaba ese hermoso buclecito. Ahora bien, usted pensará que esta historia es un poquito ridícula, pero tiene su propósito. Algunas veces llegamos a un punto en nuestra vida, o a una situación en la cual, a menos que el Señor intervenga personalmente, no podremos superarla. Quizás usted nunca se haya dado con un cepillo en la cabeza, eso espero. Mas puede llegar al punto de sentirse tentado a hacer algo aún más tonto, o más peligroso. Quizás tenga que tocar fondo antes de deponer su orgullo, su ira y su terquedad, para pedirle a Dios que se involucre en su vida. Esta historia sobre mi cabello ilustra cuán frustrada estaba ese tiempo en mi vida, porque no podía hacer que las cosas funcionaran bien a pesar de mis duros esfuerzos procurando ese objetivo. Ninguna diferencia hacía el hecho de que confesara una gran fe. Tal postura no me ayudaba un ápice a cambiar a mi esposo, mis hijos, o aún a mí misma. A través de esa pequeña y sencilla experiencia con mi cabello, aprendí que mi única esperanza de hacer cualquier progreso en mi vida radicaba en pedir la ayuda de Dios. Fue entonces cuando aprendí a estar consciente de la presencia del Espíritu Santo en mí y conmigo, como mi consejero, mi ayudador, mi intercesor y abogado, consolador y amigo fiel. El Espíritu Santo como refuerzo y sustituto. Esta última palabra tiene un significado y una aplicación especial en nuestra era moderna del jet.
Todos sabemos de los pasajeros de las líneas aéreas que antes de volar están en espera, aguardando la primera oportunidad de obtener un asiento que esté disponible en el próximo vuelo. El Señor utilizó esta escena y este ejemplo para enseñarme sobre el Espíritu Santo como nuestro sustituto, aquel que está frente a nosotros a toda hora, esperando la primera oportunidad para tomar nuestro lugar y darnos la ayuda y el refuerzo que necesitamos, razón por la cual también se le llama nuestro ayudador y nuestro refuerzo. He aprendido que la oración más espiritual que podemos hacer consta de una sola palabra: ayúdame. No podría decirle cuántas veces a la semana me detengo a mis quehaceres diarios para decirle al Señor: ayúdame, fortaléceme. Sé que estás aquí a mi lado, porque la Biblia me promete que tú siempre estás a mi lado para ayudarme y fortalecerme en cualquier situación de mi vida. Si alguna vez tendremos la victoria real, si alguna vez disfrutaremos la vida abundante que Cristo nos proveyó con su muerte, debemos aprender la sencilla verdad bíblica de que no tenemos, porque no pedimos. Al prolongar nuestros esfuerzos para hacer todo a nuestra manera y con nuestras fuerzas, no solo nos frustramos nosotros, también frustramos la gracia del Espíritu Santo, porque es parte vital de su ministerio ayudar y fortalecer a todos aquellos que sirven al Señor. Él ha sido enviado a administrarnos la gracia. Estoy convencida de que mucha de nuestra frustración en la vida viene por recibir la ayuda y fortaleza que el Espíritu Santo constantemente busca darnos. Cada día estoy aprendiendo más y más a evitar la frustración aprovechando la siempre presente fuente de ayuda y fortaleza. A veces, cuando predico y enseño día tras día, o noche tras noche, llego a estar tan agotada que tengo que orar: Señor, ayúdame. Necesito tu fortaleza. Ha habido ocasiones cuando he dirigido 7 reuniones en 4 días. Con frecuencia, me he encontrado tan cansada que me ha sido necesario recordar que mi ayuda viene del Señor, y reclamar su promesa de que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, Salmo 121, 2. Isaías 40, 31. En tales momentos siempre recibo la ayuda y fortaleza que necesito para finalizar el trabajo que Dios me ha dado. Pero estar al lado para proveer ayuda y fortaleza es una de las funciones del Espíritu Santo. Otra es la de maestro, guía o consejero. El Espíritu Santo como consejero. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Cuán a menudo nos frustramos tratando de resolver algún problema. ¿Cuántas veces corremos en busca de alguien que nos dé consejo y orientación para luego sentir mayor frustración cuando nos damos cuenta de que esa persona no sabe más ni tiene una percepción más clara de la situación de la que nosotros podemos tener? Ahora bien, no estoy diciendo que nunca deberíamos buscar consejo y orientación de otras personas, especialmente de quienes tienen una capacitación y un entrenamiento en esta área. Lo que quiero decir es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, aun cuando buscamos el consejo y la guía de otras personas. Nosotros los creyentes debemos recordar que el Espíritu Santo es nuestro consejero. En mi propia vida he aprendido que si no sé cómo hacer algo, o cómo manejar cierta situación, sencillamente digo: Espíritu Santo, enséñame, aconséjame. Debo ser honesta con usted. Mi esposo Dave y yo somos personas comunes y corrientes que no tenemos idea de cómo dirigir un ministerio como el nuestro. Sin la ayuda de Dios no tendríamos esperanza de ser aptos para hacer lo que hacemos. No puedo decir cuántas veces le decimos al Señor: Padre, muéstranos el camino, aconséjanos, ayúdanos, fortalécenos. Espíritu Santo, este es tu ministerio, y nosotros te hacemos completamente responsable de él. Guíanos por el camino por el cual que debemos ir. Cuando usted somete y entrega su situación al Señor, entonces, déjelo en sus manos. No continúe tratando de manejarla por su cuenta, con su fuerza y su sabiduría. Si lo hace, no funcionará. Se lo digo por experiencia. Solo lo hará sentir más frustrado e infeliz. Confíe en el Señor completamente. Deje que el Consolador, el Espíritu de verdad, lo guíe a toda verdad. Juan 16, 13, RVR 60. Para eso nos fue dado a usted y a mí el Espíritu de paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da al mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Fue en el versículo anterior que Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, les enseñaría todas las cosas, y les recordaría todo lo que Él les estaba diciendo.
Este es también uno de los roles o funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, una parte de su ministerio a nuestro favor. No existe manera de que usted y yo podamos vivir en paz en este mundo si no sabemos cómo recibir de manera sistemática el ministerio del Espíritu Santo. La razón es que sin él trataremos de vivir por las obras y no por la gracia. Y como Pablo nos ha enseñado, estas y la otra no tienen nada que ver entre sí. Si queremos vivir en paz, entonces tenemos que dejar a un lado las obras, y depender y descansar totalmente en la gracia de Dios. Debemos confiar en su Espíritu Santo como nuestro consejero, quien nos guiará a toda verdad y nos recordará todas las cosas, proveyéndonos una memoria santa. ¿Se imagina cuánta paz podemos tener si cesamos en nuestra pretensión de resolver por anticipado todos nuestros problemas y de saber todo lo que necesitamos hacer y decir ante cada situación que enfrentamos en la vida? Si ustedes como yo, seguramente procurará prepararse muy bien para cada situación que enfrente en el futuro. Probablemente planea y ensaya cada palabra que debe decir en cada entrevista y conversación. Jesús nos dice aquí que no tenemos que hacer tal cosa. Nos está diciendo que confiemos todo el Espíritu Santo, quien nos guiará y nos dará su hacerlo. Nos dará las palabras correctas que debemos decir, Mateo 10, 19, 20. Hasta entonces, hasta que ese momento llegue, no tenemos que preocuparnos por ello. Si escuchamos lo que el Señor nos dice aquí en este pasaje, no solamente tendremos más paz, sino que disfrutaremos un mayor éxito en todo. Porque cuando llegue el momento de hablar, lo que salga de nuestra boca será sabiduría espiritual de Dios y no algo que surge en el momento de nuestra mente carnal. Pero a fin de disfrutar ese tipo de paz y seguridad, tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Y la forma como aprendemos a confiar es acercándonos a Él, conociéndolo y teniendo comunión íntima con Él. Comunión con el Espíritu Santo. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 16, 7. Aquí en este último versículo de nuestro estudio sobre el ministerio del Espíritu Santo, miraremos cómo Jesús dice que nos es dado para que tengamos estrecha comunión con Él, y Él con nosotros. Antes de terminar con este tema, me gustaría poner ante usted un reto, o motivarlo para que haga dos cosas. Primero, le animo para que estudie asiduamente cada una de las palabras de Juan 16, 7, 11, las cuales describen el ministerio del Espíritu Santo, y se pregunte a sí mismo: ¿le estoy permitiendo al Espíritu ser mi consolador personal, consejero, ayudador, abogado, intercesor, refuerzo y sustituto, o estoy procurando asumir ese papel? ¿Estoy dependiendo de la gracia de Dios o de mi esfuerzo propio? Segundo, le animo para que entre en una estrecha relación y comunión con el Espíritu Santo. Cuando despierte en la mañana, salúdelo con un buenos días. Dígale: cuento contigo, Espíritu Divino, en este día. Tú conoces mis necesidades y mis flaquezas. Guíame y dirígeme a toda la verdad. Fortaléceme en cada cosa donde pongo mi mano. Ayúdame a evitar la tentación y a resistirla, y enfrentar cada reto que se me presente. Dame las palabras que debo decir, y muéstrame el camino por donde debo caminar en este día, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Luego ora a Dios y dígale: te pido el ministerio del Espíritu Santo en toda su plenitud en el día de hoy. Te ruego que proveas todo lo que necesito a través de la presencia de tu Espíritu Santo, quien está conmigo y vive en mí. Oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abriendo el camino para que Dios obre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21, RVR 60. Este pasaje escritural resume la totalidad del mensaje que le estoy presentando en este libro. Aunque usted y yo tenemos que hacer la petición, es el poder de Dios el que realiza la acción. Dios puede hacer muchísimo más de lo que nuestro conocimiento e imaginación nos permite pedir. Esa es otra razón por la cual nos da su Espíritu Santo, para que esté con nosotros y viva en nosotros, y para enseñarnos cómo y por qué pedir. Lo animo para que abra el canal mediante el cual Dios puede moverse en su vida de una manera potente y poderosa. Pida, hágalo persistentemente, y continúe pidiendo para que su gozo se cumpla y sea total. Juan 16, 24.
Pida, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Santiago 1, 2, 7, NTV. En este pasaje, Santiago nos habla sobre la manera de reaccionar ante las diferentes pruebas y tentaciones que enfrentamos en la vida. Nos dice que tales cosas producen en nosotros resistencia, inmutabilidad y paciencia. Afirma que debemos permitir que estas cosas hagan en nosotros una obra completa, de tal manera que al salir de ellas seamos más fuertes y mejores de lo que éramos. Luego nos muestra el camino a seguir si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría y no sabe qué hacer en medio de las pruebas y las tentaciones. ¿Qué dice el apóstol que debe hacer tal persona? ¿Pasar toda la noche impaciente y preocupada? ¿Correr donde los amigos y vecinos para pedir su consejo? No. Santiago dice que pida. Ese es el primer punto importante. Que no debemos impacientarnos, preocuparnos, o correr en busca de la ayuda de otras personas, sino pedir. El segundo punto es de igual importancia. ¿A quién hemos de pedir? Le pedimos al Dios dadivoso. Él es dador por naturaleza. Y nos da sin echarnos en cara nuestras faltas. Para mí estas son noticias extremadamente buenas. Y el tercer punto es igualmente vital. ¿Cómo hemos de pedir? Con fe. ¿Por qué debemos pedir al Dios dadivoso en fe? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, 6. El cuarto punto es pedir con fe y sin dudar. Uno debe determinar y ser firme en lo que cree, y no andar con vacilaciones. Santiago nos dice que Dios es dadivoso, quien da a todos de buena gana y con liberalidad, sin hacernos reproches o echarnos en cara nuestras faltas. Eso significa que cuando vamos a Él pidiendo su ayuda, no nos la niega porque hayamos cometido alguna falta. La razón por la cual no recibimos no es porque no merecemos lo que pedimos, sino porque no pedimos con fe, porque hemos perdido nuestra confianza, o porque somos vacilantes e incrédulos. De acuerdo con lo que dice el apóstol Santiago, ¿qué clase de Dios es el nuestro? Él es dadivoso. ¿Cómo nos da? Con liberalidad y sin hacernos reproches. ¿A quién le da? A todos. ¿Cuál es su actitud al dar? No nos hace reproches ni echa en cara las faltas. Santiago 1, 5, en la versión de la Biblia Reina Valera revisada, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Según el diccionario, sin reproche significa sin reprender, sin echar en cara, sin reprobar o censurar. Así que podríamos parafrasear este versículo, diciendo: si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos con liberalidad, sin regaños y sin críticas mordaces por las faltas cometidas, porque Él quiere ayudarlo aun cuando usted no haya hecho todas las cosas de manera correcta. Como ya hemos visto, la vasta mayoría de personas permite que Dios les ayude solo cuando piensan que lo merecen. Yo sé que eso es cierto porque durante un tiempo de mi vida esa era mi forma de actuar. Durante muchos años solo le permitía a Dios ayudarme cuando pensaba que me había ganado su ayuda, que había hecho las suficientes buenas obras para merecerla. Tal manera de pensar no produce una actitud de gratitud o de acción de gracias. Porque si pensamos que merecemos lo que recibimos, entonces ya no es un regalo, sino una recompensa, un pago por los servicios prestados. La diferencia entre recibir lo que no merecemos, y lo que merecemos, es la diferencia entre la gracia y las obras. Por eso es que Dios no nos permitirá manifestar total perfección en esta vida. Porque si lo hiciéramos, ya no dependeríamos más de Él. Ya no habría necesidad de más gracia y misericordia. Eso no quiere decir que no debamos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia la meta de la perfección. Significa que jamás la alcanzaremos en su plenitud hasta que Él regrese para llevarnos a morar con Él en nuestro hogar celestial.
Usted y yo siempre necesitaremos de Dios y su gracia en nuestras vidas, siempre le daremos gracias y alabanzas. La acción de gracias precede una vida de poder. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. La acción de gracias, la gratitud y la alabanza, son predecesoras de una vida de poder. La alabanza es un relato, una narración, o la descripción de algo que ha ocurrido en la vida de una persona. Es la genuina confesión de los hechos de nuestra vida que glorifican a Dios. En otras palabras, si continuamos pidiéndole a Dios, y recibiendo su gracia y poder, estaremos tan asombrados que siempre tendremos un relato para contar acerca de las cosas maravillosas que está haciendo por nosotros, cosas que no merecemos. Nuestras bocas se convertirán en fuentes de alabanza que reconocerán las cosas buenas que el Señor está haciendo en nuestras vidas día tras día. Como vemos en Hebreos 13:15, estaremos constantemente y a toda hora ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios que con gratitud reconoce, confiesa y glorifica su nombre. A Él sean el honor, y la alabanza, y la gloria, ahora y para siempre. Si te gustó el canal, suscríbete y dale me gusta. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar este libro de manera digital, en la descripción del vídeo se encuentra el link para la descarga y la contraseña.